Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna mientras esperamos a nuestro amigo Carlos Lusch. Les cuento que siempre Rubén Ruiz nos envía sus efemérides y nos cuenta hoy justamente que un 2 de diciembre, un día como hoy, pero de 1987, nos dejaba Luis Federico Leloir, médico, bioquímico y farmacéutico argentino que recibió el Premio Nobel de Química en 1970 por sus investigaciones y descubrimientos sobre las moléculas orgánicas del azúcar y la función que cumplen en la formación de los hidratos de carbono. Lógicamente que la nota es extensísima y nos llevaría toda la hora, así que yo le agradezco, pero qué bueno que recordemos que en Argentina tiene premios Nobel en ciencia, pero este debe ser uno de los últimos premios Nobel que hemos tenido y pasaron desde entonces 52 años. Qué importante que la ciencia argentina, la educación argentina, no hay ciencia sin educación, siga elevando su nivel. No digo que todo esté tan mal, digo simplemente que el nivel en el que se encuentra no acompañó la evolución del mundo, y ese es un tiempo que lamentablemente se ha perdido. No olvidemos que tuvimos un ministro de Economía que hoy sigue opinando, que es Domingo Cavallo, un ministro de Economía que en 1982 estatizó la deuda privada, es decir, una estafa grotesca, un ministro que entregó en la década del 90 los bienes de la nación argentina, del Estado, las joyas de la abuela, que después llevó al derrumbe de un gobierno constitucional como el de la Rúa. Ese hombre mandó a los científicos argentinos a lavar los platos. Fíjense que es el hombre que sigue opinando en los medios masivos de comunicación, cuando debería ser un hombre cuya palabra debería ser omitida por los medios de comunicación, porque ha despreciado a la ciencia argentina. Y hoy, felizmente, estamos recordando nada menos que a Federico Leloir, un hombre que realmente nos ha enorgullecido y que ha elevado, en fin, a la jerarquía de mundial los conocimientos bioquímicos, y en fin, me parece que está muy bueno esto. Hoy 2 de diciembre además es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Fíjense de lo que estamos hablando. Estamos hablando que en 1813, la Asamblea del año 13 en la Argentina, en realidad no abolió la esclavitud, sino que liberó a los hijos de los esclavos. Con lo cual era una semi-abolición, pero se entendía que en una generación quedaba abolida la esclavitud. Pasó el tiempo y hoy todavía tenemos que seguir luchando por la abolición de la esclavitud. Bueno, nos cuenta la gente de la Asamblea de Defensa de Bosques y Humedales de Hudson que se va a hacer una asamblea en aquella localidad en defensa. La asamblea está reprogramada para el domingo 4 de diciembre a las 17:30 en Parque de la Estación de Hudson. Asamblea en defensa de bosques y humedales. Bueno, qué interesante que todavía tengamos una masa de argentinos que se movilizan en torno a en torno a la defensa justamente del ambiente. Eso también es una cosa que nos llena de orgullo. Bueno, me mandan también de la CGT Morón. La CGT Morón parece que tiene nueva sede central de todos los trabajadores y trabajadoras, que sería, supongo yo, que Nabel Costa y Almirante Brown. Y parece que tiene nuevas autoridades. Vamos a tratar de comunicarnos con la CGT de Morón, el secretario general Marcelo Notario, en fin. Bueno, y ya vamos dejando el repaso
de cosas que tenemos ante nuestros ojos. Y vamos entonces sí con la llegada de nuestro invitado, Carlos Lusch. Vamos a iniciar la segunda entrevista en el día de hoy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, muy contento, muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Hacía rato que la esperaba, así que la hemos podido concretar. Bueno, bien. Bueno, de todas formas tenemos unos cuantos minutos por delante. Hemos perdido unos pequeños minutos del comienzo, que los hemos utilizado para recordar algunas cosas importantes, como el fallecimiento de Federico Leloir, premio Nobel de Química en 1970, un 2 justamente de diciembre, y tantas otras cosas. Pero ahora sí vamos a lo que nos convocó en el día de hoy, que tiene que ver con bueno, vos has escrito un libro que lo tengo aquí adelante mío, pero Keynes y Hessel, nuevo paradigma, preguntás, el orden económico natural y breve historia monetaria argentina. Este libro que yo recomiendo, lógicamente, que es un libro que te ha llevado mucho tiempo. ¿Cuánto tardaste en escribir ese libro? Sí, el primer libro fue un viaje a Alemania, fui en el 2003, para ver lo que estaba pasando, nos invitaron ellos, y ahí trajimos un libro que se llamó El futuro del dinero, de Bernard Lietaer, El futuro del dinero, donde en su adenda ellos ponen la experiencia argentina de la crisis monetaria del 2001 como algo que iba a pasar en Europa, y como nosotros pasamos antes que ellos, querían saber cuál era nuestra historia. Y a partir de allí ellos mismos dicen, bueno, pero en Argentina estuvo Silvio Gesell, el creador del orden económico natural. ¿Qué sabes de él? Bueno, nada, porque en Argentina no había nada. Sí, ellos preguntaban acá, nosotros allá, y bueno, eso fue el disparador de la investigación, que empieza en el 2015, en 2005, y se termina escribiendo en el 2015, después de juntar una serie de documentación. Así que podríamos decir que fueron 10 años. Bien, mucho trabajo, gran calidad del libro. Y a nosotros nos interesa, porque el programa tiende en general, no tiene un perfil particular, que es un perfil propio del conductor, que soy yo, y mis compañeros, Carolina Carvajal, Caro, sí. Y dos compañeros más que constituyen la mesa, pero que hoy no están. Y siempre es la idea de diagnósticos con proposiciones, es decir, ninguna vaguedad ni superficialidad, no la tratamos en el programa, y tampoco el mundo académico estrictamente, sino aquello que puedan ser ideas, información, diagnósticos, conocimientos que, volcados a la sociedad, den buenos frutos. Esa sería como una suerte de definición. Silvio Gesell estuvo en la Argentina y planteó el orden económico natural. ¿Por qué no nos comentás un poquito qué es el orden económico natural? Porque daría la impresión de que entonces habría uno artificial, si hay uno que es natural. Contanos un poquito. Sí, correcto, está bien posicionada la pregunta. Te agradezco, y solo mencionar antes de iniciar la respuesta, estoy muy contento de estar acá, y además el perfil de tu programa es tan particular como lo has descrito, que cuando yo veo los anuncios, los invitados, las grabaciones, son de un valor enorme. Además, como están disponibles en la red, los diagnósticos que dan los invitados, de una calidad y un nivel muy difícil de ver en la radio y televisión argentina. Es decir, evidentemente tenemos aquí, y así como los oyentes y muchos que han conocido tu programa lo saben, pienso en Jorge Rulli, en Eduardo Rey, en gente de un nivel extraordinario que no sale normalmente, y que eso indica que existe todavía un pensamiento cultural argentino muy relevante, que está siendo postergado, pero que existe afortunadamente, de buen nivel cultural y técnico. Así que, como está todo eso en la red, yo mismo he visto algunas entrevistas que quería ver, y entonces recurro a las grabaciones, y están ahí. Así que es buenísimo el trabajo que estás haciendo, no quería dejar de decirlo. Bueno, muchísimas gracias. Porque es un patrimonio. Y por otro lado, la pregunta que vos has hecho pone el foco en el lugar correcto: economía artificial o economía natural. Si hay una economía natural y una economía artificial. Bueno, acá podríamos hacer la diferencia entre economía natural y economía financiera. Como ustedes saben, tanto el público como todos advertimos que existe una excesiva financiarización de la economía,
que provoca la inflación, que provoca los desequilibrios fiscales y los problemas con la valoración de los activos. Esto es inmuebles, precios de todo tipo, hay desequilibrios, cierres de bancos acá en Argentina y en el exterior, desequilibrios con las deudas públicas, deudas privadas. Bueno, esto, que además muchos diagnósticos dicen que hay una burbuja financiera, está motivado por un mecanismo invisible para el público y las empresas en general, y la política probablemente, que tiene que ver con la existencia de la tasa de interés. El funcionamiento de la tasa de interés es un motor invisible en la economía que la lleva y la deriva en forma extrema a generar deudas, porque toda tasa de interés es el precio del dinero que alguien tiene que pagar por un préstamo, por un costo o por un impuesto. Eso es lo que motiva los desequilibrios, los excesos en las deudas que después no se pueden pagar, hay que renegociar, etcétera, etcétera. Esa es una patología que tiene la economía financiera y que se pretende resolver y equilibrar con la economía natural. Esto lo descubre Silvio Gesell en la Argentina, otra curiosidad, en la crisis de 1989 y 1890, donde curiosamente un proceso hiperinflacionario motivado por una excesiva devaluación del peso genera una inflación, casi hiperinflación, que deriva en una convertibilidad estricta con el oro. Fue lo mismo que pasó con Alfonsín y Cavallo y Menem. Esto es una curiosidad, 100 años exactos después, que deriva en una convertibilidad durante toda la década del 90, pero del 1800, y en 1899, a propuesta de Silvio Gesell, se hace una devaluación de la moneda y el mundo entra en una nueva etapa de la teoría y la práctica económica que no existía hasta ese momento, que es el abandono del patrón oro. Todos los precios de la economía y del comercio internacional se regían por el patrón oro, porque la libra esterlina, que era el centro, estaba respaldada en el oro. Argentina abandona este esquema de la teoría del valor, devaluando su peso contra el oro, con lo cual genera un abaratamiento de sus exportaciones y en sus precios de la economía y produce un boom, superávit fiscal, superávit comercial, como habrás escuchado varias veces, entre ellos al doctor Conesa y Eduardo Rey, y esto genera que al no medirse los precios de economía por el oro, se tienen que medir por los precios, y viene la teoría de los precios. Y básicamente lo que Silvio Gesell propone, y después esto lo toma Keynes, John Maynard Keynes, y así él mismo lo cita Keynes, su teoría general, crea la macroeconomía y la economía moderna a partir del sistema de Gesell. Pero Gesell advierte, y Keynes esto no lo toma, de que la excesiva valorización del dinero o la deuda financiera iba a generar desequilibrios y que recurrentes crisis económicas, recesiones, boom and bust, como se dice en inglés, crecimiento acelerado y recesión acelerada, que era antinatural. Y para evitar esas crisis antinaturales, él las califica, la tasa de interés debe tener un equilibrio natural que él estima entre el 3 y el 5%. Más de eso es usura. Mira, eso es economía natural. Sí, y yo la daría un poquito más baja todavía, pero quizás en aquella Argentina un 3 o un 5% sería aceptable. Un día un economista famoso, ciertamente conocido mío, pero muy famoso, que actualmente es senador, así que quien quiera puedes imaginar de quién estoy hablando, dijo una frase que se repite constantemente y que las deudas no son ni buenas ni malas, ¿no? Y justamente yo dije, entre los míos, ¿no? Si hay algo que no puede ser es que la deuda no sea ni buena ni mala. Porque una deuda no sería ni buena ni mala si cuando yo tomo un crédito, una deuda, ¿no? Utilizo esa deuda, voy pagando intereses, etcétera, etcétera, y entre los beneficios que me reportó y los perjuicios de pagarla, cuando llego al último punto digo, esto no es ni bueno ni malo, me da cero. En definitiva, y eso es lo que nunca se puede dar. O es buena o es mala. Sí. Y entonces, lógicamente, que buena o mala depende de un conjunto de factores. Pero el primer factor, para mí, es que la tasa de crecimiento económica, que puede ser privado o público, sea superior a la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es superior a la tasa de crecimiento, en términos generales, me lleva a la ruina.
es imposible. ¿Por qué? Porque va más rápido, es decir, yo puedo estar adelante con un Fiat 600, pero si detrás viene una Ferrari, más tarde o más temprano me va a pasar, y cuando me pase se produce la crisis y el colapso. ¿Por qué no se entiende en la Argentina que la tasa de interés que puede pactar el país nunca puede superar a la tasa de crecimiento, y si tenés un crecimiento de un 3-4%, la tasa de interés tiene que ser del 2%? Correcto, eso sería una economía natural. Lo que pasa es que la excesiva financiarización, como dijimos, los intereses y digamos la regulación de los mercados permite la excesiva valorización del dinero y de la tasa de interés. Los desequilibrios tienen que ver también con la política, con la estructura de la economía, de la geografía económica argentina, de la política económica que se basa en deuda y en falta de producción. Con lo cual, si la Argentina no produce y vos cobras una tasa de interés más alta que el crecimiento de lo que se produce, vas a tener un déficit, una pérdida y vas a quebrar. Uh-huh. Y cuando vos quebrás, como el Estado no quiebra, como sabemos, lo que hace es emitir dinero y generar inflación o tomar más deuda y aumentar la deuda pública, en dólares al exterior o en el interior con las LELIC o la deuda del Tesoro. Siempre deuda genera a futuro una mayor emisión de deuda o de inflación para pagar justamente la tasa de interés que generan esas deudas, por un lado. Por otro lado, no solo es del sentido común, sino es técnico lo que acabas de describir en relación a que la tasa de interés no puede ser mayor al crecimiento de la economía, porque naturalmente eso va a generar un parate en la economía, porque la deuda es mayor que lo que se crece para pagarla. Por lo tanto, debe ser menor para poder sostener un crecimiento en el tiempo. Para eso Silvio Gesell, él promovía una tasa de equilibrio que tenía que ser equivalente a la inflación, hablaba del 3 y el 5% por los componentes, dependía de la inflación que hubiera, para que no fuera positiva. Los componentes de la tasa tienen que ver con gastos, con seguros, comisiones, con la inflación prevista o anterior, con la ganancia del banco en este caso, seguro de pago por mora y una serie de componentes que justificarían ese costo. Pero más allá de eso ya no pertenece a un precio del dinero ni a un costo, sino a un abuso de posición dominante que es el que tiene el dinero sobre el mercado de bienes y servicios, sobre economía física, que es la falla del dinero que tiene el sistema y que es lo que denuncia Silvio como diciendo, bueno, esta falla en el diseño del sistema del dinero genera crisis artificiales que solamente se van a poder resolver quitándole ese poder, esa primacía que tiene el dinero sobre las cosas, sobre la producción, sobre la gente, sobre el trabajo, neutralizarlo y hacerlo equivalente igual a lo que es la producción, el servicio o el trabajo humano. No tiene que haber esa primacía del dinero, porque lo que hace justamente es impedir el crecimiento, el desarrollo y someterlo a un manejo que genera este tipo de crisis descritas. Entonces propone como solución que el dinero debe circular y no acumularse, tema que hemos hablado, y para eso propone una oxidación de la tasa de interés, que básicamente es generar que la retención del dinero que no se utiliza para consumo o para inversión pague un impuesto por su retención y acumulación. Con lo cual yo estoy obligando o estimulando, promoviendo que el dinero no se acumule sin ningún funcionamiento, sino que se vuelque al mercado en préstamos en consumo para que la economía funcione y no se pare. Esto sería de vuelta una economía natural y una tasa de interés de equilibrio. Uh-huh. Claro, si pongamos para los oyentes y así para recrearnos un poquito, vamos a suponer que un almacenero, un ferretero, un farmacéutico ha ido haciendo un ahorro y tiene 10 millones de pesos, ¿no? Ya no es mucha plata hoy en día, pero hay que tenerlos, lógicamente, no es mucha plata, pero hay que tenerlos. Bueno, pero tiene entonces el tipo dice, bueno, yo puedo ampliar mi comercio y esto me va a retribuir tanto, pero si en cambio lo dejo a interés y me va a retribuir más, lo pongo a interés, con lo cual es un freno al desarrollo económico, porque no me invita a invertir y justamente movilizar ese dinero, sino que me invita a especular, a parasitar. ¿Y de dónde sale ese dinero? En la Argentina se ha creado la fantasía de que el dinero genera dinero, pero el dinero no puede generar que el dinero trabaja. Yo nunca había ninguno trabajando, pero eso dice. Nunca se ve un papel trabajando, pero muchas de estas cosas que se dicen. Entonces, si la tasa de interés es más baja, el farmacéutico, el ferretero o el almacenero
va a tener interés en invertirlo en la ampliación de su comercio o de su taller, si fuera un taller, etcétera. Eso sería la economía natural, digamos. ¿Por qué? Porque estimula el trabajo y no la especulación y el parasitismo. Ahora, en la Argentina, Carlos, ha habido una propuesta ya que debe tener más o menos 10 años, que la hizo un abogado como vos, el doctor Guillermo Laura, que la trajo de Chile, sí, que después la toma el doctor Eduardo Conesa y también el doctor Luis Rey, y que tiene que ver con justamente dividir la parte de la moneda que va al ahorro de la parte de la moneda que va a la circulación. Entonces, se genera la UVA. ¿Y por qué no funcionó la UVA en la Argentina? Cuando es una idea muy interesante, porque si vos tenés 100 pesos y los vas a ahorrar, al cabo de un año te va a dar 1 peso, que puede dar una tasa de interés del 1% el Banco Nación, por ejemplo. Sí. Pero vas a retener el valor, porque ese UVA hace que esos 100 pesos todos los días se actualice su valor sobre la base de la tasa de inflación. O sea, que solo vas a ganar el 1%. Y en cambio, la masa que vas a hacer circular, sea para consumo, sea para inversión, pero la que haces para inversión seguramente te va a dar más del 1%, y eso estaría bien. ¿Por qué en la Argentina ni eso funciona? ¿Está mal aplicada la idea? Correcto. La base de la inspiración de esa propuesta de Guillermo Laura es justamente la Unidad de Fomento de Chile, que es el poder adquisitivo absoluto, es decir, es un dinero que no sufre ni la inflación ni la deflación, mediante un mecanismo que ahora explicaremos, pero que en realidad también tiene su base en Silvio Gesell por lo siguiente, porque lo que se propone es tener, como proponía Silvio, que el poder adquisitivo del dinero fuera permanente, inamovible, ¿sí?, como un metro. Entonces, no sufre ningún tipo de modificación en su valor y en su funcionamiento. La unidad de fomento de Chile, una idea excelente. Es excelente. Adopta este principio porque otra de las fallas del sistema monetario es que reúne en un mismo instrumento, que es el dinero, un mecanismo de ahorro y un mecanismo de consumo e inversión, que se contradicen. O lo ahorro o consumo y lo hago circular. Tengo que tener dos instrumentos distintos. Esta disociación es la que promueve también estos desequilibrios, y lo que hace la unidad de fomento es justamente proponer una unidad de valor, que en este caso se llama unidad de fomento, como si fueran dinero, y esa unidad de valor es siempre permanente. Yo firmo un contrato de alquiler con vos, por ejemplo, por, no sé, digamos 50.000 pesos, serán 50.000 UF, y yo siempre te voy a dar 50.000 UF por mes. Por más que haya inflación o deflación, todos los días ese valor del UF se va actualizando conforme a la inflación. Con lo cual, tanto para el que paga como para el que recibe, el valor, yo siempre sé lo que voy a ganar porque se cotiza públicamente. Si yo además ese dinero, digamos, que no utilizo, lo pongo en un plazo fijo, en una cuenta corriente, también a una tasa de interés en UF, lo que voy a generar es un mercado perfectamente estabilizado, donde yo voy a tener la previsibilidad de saber cuánto voy a tener en el futuro. Los precios se estabilizan de forma tal que el cálculo económico se simplifica, y mucho de la especulación de la inflación esperada futura no pasa a los precios. ¿Sí? Baja la cantidad de previsión inflacionaria y por lo tanto de tasa de interés, y justamente mejora el cálculo económico, estabiliza la economía, y además no disminuye el ahorro y la inversión, porque quien hace la inversión o quien pone sus bienes a disposición puede prever cuánto va a cobrar, y sobre eso, bueno, se genera el mercado de capitales, la inversión, la construcción de infraestructura, porque el precio se mantiene constante. Eso da estabilidad y previsibilidad, que es el famoso tema que siempre se exige y se pide, y estabiliza la economía, y genera que si vos pones un plazo fijo y lo actualizás en el valor de UF, no a una tasa de interés extravagante, sino para mantener el poder adquisitivo de tu ahorro a una tasa mínima, la gente no necesita comprar dólares. Eso iba. ¿Por qué sentís esta cosa de que se habla permanentemente? En realidad nosotros, si tenemos esta unidad de fomento o
en fin, la uva, acá se llama la uva, pero estaba sujeto a la inflación argentina porque fue como la 1050 de Martínez de Oz. Es decir, yo tenía un préstamo hipotecario y yo debía una suma de dinero, pero se me iba actualizando conforme inflación de acuerdo a lo que fue la 1050, que tiene una tasa de interés fuertemente positiva y cada vez debía más. La uva, lo que pasó justamente fue eso, que no el crédito uva, digamos. El crédito uva. Pero el concepto, porque fue mal manejado y no se diseñó como una unidad de fomento, como acabamos de explicar. Y tampoco los ingresos de la gente fue en uva. Exactamente. Porque si vos tenés que pagar en uva o UF y cobrás en uva, bueno, no tendrías tanto problema. Todos los precios de la economía van de la misma manera. Claro. Acá solamente las deudas. Las deudas. Y los salarios no. Es como te dicen, no, pero en el exterior tal producto sale tanto, sí, pero saldrá tanto, pero ellos cobran en dólares, por ejemplo, o en euros. Y acá cobramos en pesos que representan muy poquitos dólares o muy poquitos euros, entonces la comparación tampoco le sirve al consumidor. Y la gente, lógicamente, está muy atosigada por los aumentos de precios, porque no le alcanza el dinero, etcétera. Ahora, fíjate vos que conforme lo que acabas de explicarnos, nosotros podríamos tener una moneda que fuera más sana que el dólar. Sí. Y si, ¿por qué no elegimos este camino en lugar de discutir lo que nos plantean algunos neocoloniales, llamados libertarios, que es dolarizar la economía? ¿Por qué no elegimos este otro camino? ¿Es por ignorancia de quienes están a cargo de la economía? ¿Por qué ocurre si nosotros podemos tener una moneda que sea mejor que el dólar? Por supuesto, hay un interés político, evidentemente, o ideológico para fomentarlo, ya lo hemos visto en la década del 90. Lo que trae la convertibilidad o incluso la dolarización es que al estar tan apreciado el valor de la moneda y tan cara la producción en dólares en Argentina, se complica exportar. Entonces, eso va a generar que la Argentina no pueda crecer en la cantidad de divisas que produce y que puede generar desde el exterior con las exportaciones. Hay que pedir prestado. Los dólares van a venir de Estados Unidos de un banco. Este es un negocio de un banco. Uh-huh. Entonces vos pones a la Argentina en el lugar de Puerto Rico, porque no es como un Estado libre asociado donde la política monetaria se va a manejar de la Reserva Federal, con préstamos, porque no es un bien propio. Se pierde el manejo de la economía política y de la política monetaria, con lo cual ya sabemos que al perder no solo autonomía, sino que caemos en crisis externas, por ejemplo, que no vamos a poder controlar porque no vamos a tener autonomía, no vamos a poder desarrollar regiones, sectores de trabajo, infraestructura, todo es deuda, y deuda sobre los bancos norteamericanos. Entonces yo creo que hay que desarrollar los bancos argentinos con un peso nacional bien estabilizado, y la inflación realmente es algo artificial, porque promueve el manejo discrecional de la economía, el excesivo gasto público improductivo, porque el gasto público en inversión es productivo y reproductivo, uh-huh. y en la Argentina eso no se produce. Parece que se gasta para insolventar el Estado, pero no se invierte, como fue, y esto lo quiero rescatar, durante 70 años en la Argentina que no hubo inflación. Y a partir de 1950, con la restricción externa que impuso después el Plan Marshall respecto a lo que exportaba la Argentina y demás, tuvimos 70 años de inflación, porque justamente se adoptó una política monetarista y por la falta de dólares en el Banco Central, que al día de la fecha continúa de la misma manera. Pero 70 años anteriores en la Argentina no hubo inflación, salvo el periodo que yo mencioné, básicamente 50 años sin inflación, entre 1890 y 1946-1947. Fue producto de una buena política monetaria que lo que probó es que la Argentina puede tener dinero, crédito, autonomía, pesos sin inflación. Lo mismo pasó en la política, llamado experimento, que no fue un experimento, dual de Lavagna, donde con la devaluación del 2002 y el 2001 hasta el 2007 tuvimos 400% de devaluación, con lo que mejoraron los términos de intercambio, digamos, porque realmente fue mucho más barato exportar y nos llenamos de pesos. Toda la economía creció, pero no hubo inflación. Uh-huh. El punto es que hubo 400% de devaluación, 60% de inflación, como explica Luis Rey, el doctor Conesa, que repitió la experiencia argentina del 1900, que nos llevó a las glorias del centenario de 1910. Fue el mismo programa económico. Entonces, se demuestra con esto que no hace falta dolarizar la economía
porque vamos a terminar como terminó la Cumplia de Caballo. ¿Y por qué no aprendemos las historias, incluso las historias recientes? Porque vos me decís, bueno, la otra, la de 1890, la reforma monetaria de 1899, uno tiene que recurrir a los libros, pero esta la vivimos. El país estaba absolutamente quebrado a diciembre del 2001, y en abril del 2002, 5 meses después, el país estaba recuperándose. Sí, y estuvo recuperándose a tasas chinas durante 5 años. Pongamos que no hubieras mantenido durante el tiempo tasas chinas, ni siquiera son necesarias. Si una economía crece 4% a lo largo de unos cuantos años, te das más que satisfecho y vas resolviendo todos los problemas del país. Pero esta lección, digamos, práctica y teórica, la tuvimos ahora, la vivimos, la experimentamos. ¿A qué atribuís vos que no la sepamos capitalizar y en definitiva todo aquello se terminó perdiendo? Es algo asombroso, porque en el mundo lo han aprendido y nosotros no. Y yo creo que esto tiene que ver con los medios, básicamente, y con un discurso liberal que algunos lo llaman hegemónico, pero efectivamente lo que ha escoptado a la clase media, clase alta argentina, a nuestros dirigentes, con un discurso que no se aplica en el mundo. Es decir, el monetarismo y el liberalismo, o sea, neoliberalismo, como se aplica acá, está caduco en el mundo, y no solo decadente, sino que no se utiliza ni en los Estados Unidos, ni en Francia, ni en Europa, ni en Japón, en ningún lado. Podemos hablar mucho de esto, de las corporaciones de Japón, de los bancos de desarrollo de Japón, de Corea del Sur, de los tigres asiáticos, de Francia, de Europa, ¿no es cierto?, de Canadá, de Australia, nada, es decir, esto tiene que ver con un vaciamiento del país, un vaciamiento intelectual, una decadencia de la clase dirigente argentina, de los profesionales, y seguramente por distintos motivos hay una falta de responsabilidad en la formación y una inducción de las universidades y quienes conducen la formación de nuestros profesionales a formar en un neoliberalismo, en manuales, en textos que como dije ya están perimidos en el resto del mundo. Es decir, cuando se habla de economía abierta, bajar el gasto público y todo ese tipo de cosas, no contemplan la otra parte que utilizan los países para desarrollar, que es la inversión, el crecimiento, ¿sí? Entonces, como está distorsionada la terminología, estamos en una confusión generalizada y la población sigue a sus dirigentes, que se supone que es lo que saben, sobre todo los economistas. Pero los economistas, lamentablemente, te dicen cómo ajustarte, pero no cómo crecer. ¿Dónde vos ves un diario, un canal de televisión periodista que te dice, ¿por qué no hacemos como aquellos países que crecieron? ¿Por qué no hacemos como aquellos países y miramos cómo crecieron y hacemos lo mismo? Eso no ocurre. Vas a ver las peleas por los temas fiscales, por los temas políticos, nos distraen con cualquier cosa, pero nadie habla de crecimiento, de producción, de generación de empleo. Lamentablemente esto es en casi toda la clase política y los resultados están a la vista. Así que hay un problema de formación en las universidades de nuestros economistas, básicamente, que aconsejan mal a los políticos, y de las universidades y la formación. ¿Por qué? Porque si vos sos un profesional que no sirve y una universidad que no enseña eso, supuestamente dicen que no vas a tener lugar en el mundo profesional, porque el mundo profesional está hasta hoy diseñado por lo que se llama patria financiera, que empezó con Martínez de Oz, y el negocio acá es poner plata a plazo fijo y invertir, porque invierte pierde. Entonces, ¿cuál es el discurso general? Y a ver, los programas de radio económicos, cuánto la bolsa, cuánto está el dólar blue, el bitcoin, dónde puedo meter la plata, cómo ganar plata sin laburar, porque en definitiva invierto en inmuebles, en qué puedo invertir, y en dólares, y saco la plata del país, porque el país no genera condiciones de producción y crecimiento tampoco, y no la genera porque la estructura política no lo diseña, pues los economistas creo que ni siquiera saben cómo hacerlo. Acá lo único que vale es que el dinero trabaje, cosa artificial. Poniendo un plazo fijo ganas más que poniendo un negocio, y así están las cosas, pero nadie lo dice. Sí. Bueno, estamos hablando con Carlos Luz, bueno, ya les dije, es autor del libro Keynes y Hessel, el orden económico natural, y le agregamos la libre tierra. Sí, señor. Volvamos a Silvio Gesell. Sí. Todo el mundo conoce Villa Gesell. Sí, señor. Y tiene que ver, no dice Gesell, claro, vio que a veces esos apellidos, pero Carlos Gesell, que es el fundador de Villa Gesell, es hijo de Silvio Gesell.
Y Carlos ya era argentino. Sí, señor. Carlos era argentino, pero papá era un alemán argentino, sí, que acá hizo buen dinero también, un buen pasar, y que reflexionó mucho, un tipo sumamente inteligente. Pero planteó algo que es todavía más osado, si se quiere, que el tema de la moneda, que es el tema de la libre tierra. Sí. Cuando acá la oligarquía se apropió de la tierra y no la quiere soltar más. Contanos un poquito qué quiso decir con el tema del libre tierra. Es muy interesante, porque eso también parte de una tradición que es bíblica, como lo sabés, como lo hemos estudiado con algunos de nuestros amigos. No solo, bueno, el ingeniero Andrós, sino el mismo Juan Bautista Alberdi y Manuel Belgrano, porque la tierra es de Dios, decían ellos, y la Constitución argentina establece tanto la de Fragueiro, la desconocida Constitución Económica de diciembre de 1853, como la de agosto de 1853 de Alberdi, que las rentas de la tierra, es decir, de las explotaciones mineras, petroleras y del campo, deben ir a la hacienda pública y con eso sufragar los gastos del Estado sin imponer demasiados impuestos como hoy en día tenemos. Son 166 impuestos, y si pusiéramos el impuesto a la tierra libre de mejoras, que es la terminología moderna de ese concepto, por lo menos de ese principio, nos permitiría reducir los impuestos a 5 o 7 impuestos en total, más allá de cálculos que den una precisión. Libre Tierra de Silvio Gesell habla de una nacionalización de la tierra, pero en vez de escandalizarnos por esto, tenemos que hablar que durante muchos años en la Argentina funcionó la ley de enfiteusis. Uh-huh. Por lo cual, en todos los países del mundo, y esto quiero destacarlo para el oyente y para nosotros, que el Commonwealth, o sea, todos los países ingleses adoptaron este principio, de los que nadie habla. ¿Por qué no hacemos lo mismo que hicieron los países desarrollados para desarrollarse? Una de las claves es la política fiscal. Absolutamente. De la que acá no se habla. Porque, ¿en qué consiste? Bueno, que la tierra es de la corona en Inglaterra. Y lo mismo en Australia, en Canadá y en Estados Unidos le daban la tierra a los granjeros que llegaban allí. Acá el derecho de propiedad absoluto impidió, digamos, que fuera accesible a la tierra para quienes la trabajaban, no solo mediante el arrendamiento, sino mediante el acceso a la propiedad. Y para que eso fuera posible, simplemente había que poner un impuesto a la tierra, digamos, progresivo, de acuerdo a la cercanía del puerto, fertilidad, lejanía, condiciones de la tierra, se paga una tasa del 1,5%. El cálculo que se establece entre la tierra urbana y rural a la tierra libre de mejoras, como se llama, es decir, independientemente de si tiene una casa o no, sirve para sufragar los gastos del Estado con absoluta comodidad. Lo que ocurre es que si yo no tengo una buena recaudación y no me alcanza, tengo que tomar deuda, y entonces está el negocio de los prestamistas internos con las LELIC y los bancos de acá, o los externos con los dólares. Es bueno que el Estado no pueda sufragar sus gastos, porque así tiene que pedir deuda y está esclavizado al pago eterno de sus deudas, y es un cliente que no necesitamos que devuelva la deuda, que solo pague los intereses, y con eso viven grandes corporaciones sin tener que generar inversiones ni trabajar. En definitiva, eso mediante una reforma fiscal se podría modificar, volver a equilibrar y bajar el impuesto al IVA, por ejemplo, al 7%, eliminar ingresos brutos, impuesto al chique, todos los impuestos distorsivos municipales y provinciales que son innecesarios, que están hechos para cubrir ese faltante. Y lo que haría la tierra libre de mejoras, que es en principio de libre tierra de Silvio Gesell, que tiene un motivo, porque él es el primero que crea la verdadera teoría y estructura económica completa, porque no solo es que abandona el patrón oro, ahora voy a volver sobre esto, sino que crea, y la teoría general de los precios, el mercado de bienes y servicios y el mercado monetario, los espeja, y además del mercado interno genera la necesidad, como él ve que hay un intercambio internacional de comercio exterior, crea los conceptos de balanza de pago y balanza comercial. Silvio Gesell en la Argentina, y para eso, bueno, tiene que haber un organismo internacional monetario que regule los desequilibrios entre los países. Keynes lo hace propio. Uh-huh. Se llamaba IVA en el caso de Gesell, International Valuta Association, Bancor en el caso de Keynes. Bretton Woods toma ese proyecto, pero dice, en vez de haber un DEG, como se llama ahora, derechos especiales de giro, que esa es la moneda de Gesell en realidad, dice, bueno, vamos a usar el dólar, total lo emito yo. Pero todo ese esquema entre economía externa, internacional e interna lo crea Silvio. En este sentido, el otro aspecto que hay que resolver es la política fiscal, y se resuelve con el tema de la tierra. Y ahí tenemos cerrado el círculo perfecto, un funcionamiento armónico y natural de la economía, como tienen los países anglosajones, Hong Kong, notoriamente,
En Hong Kong la tierra es del Estado y vos viste los edificios que hay. Sí, sí. Entonces, el que no puede pagar el impuesto vende a quien lo puede pagar y que hace una inversión, una cancha de fútbol, explota el campo, le pone producción, o en el caso de la tierra urbana, viviendas, infraestructura, que es lo que falta en Argentina. El que emite tiene la capacidad de emitir, es decir, de transformar una moneda, el dinero, en, digamos, para el funcionamiento de la economía, tiene un señoreo, es decir, tiene una capacidad de una ventaja, ¿no? Imaginémonos por un minuto que te dicen, bueno, mira, vamos a necesitar papel moneda y sos vos el que lo va a emitir, ¿no? Bueno, el que lo va a emitir tiene un poder extra de pucha. Señoriaje. Un señoriaje. Ese señoriaje también tiene que ver con la demanda de dinero, y si hay demanda de ese dinero, el señoriaje es aún mayor, porque me permite emitir porque sí. Esta ventaja competitiva la tuvo Estados Unidos al salir de la Segunda Guerra Mundial, justamente en los acuerdos de Bretton Woods que vos mencionás, con la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, y se transformó en la moneda internacional. Da la impresión de que el dólar está entrando en una zona de turbulencia, ¿no? Y yo te mandé una nota que me pareció bastante interesante, cómo hay regiones del planeta que van omitiendo al dólar como moneda de intercambio. Es decir, si vos y yo tenemos una relación, ¿y para qué vamos a usar dólares si podemos entendernos a través de una moneda propia? ¿Por qué no nos contás un poquito qué ves en esa evolución y qué consecuencias puede tener eso de que el dólar pueda empezar a perder zonas de influencia, perder demanda en esas zonas de influencia, y eso puede generar un excedente en de dólares en la otra región que lo sigue usando, y eso puede ser una caída vertiginosa del poder adquisitivo del dólar? ¿Cómo lo estás viendo? Correcto, esa es la lectura correcta, porque está avanzando ese proceso. Ahora, quiero decir también que el señoriaje, que tenía casi, es como un monopolio en el caso del dólar, y cada país tiene señoriaje supuestamente sobre su propia moneda, pero el más importante, el norteamericano, es que el dólar, además de yo poder emitir todo lo que se demanda o lo que yo quiero para invertir, también cobra una tasa de interés, porque siempre que yo emito dinero estoy dando un préstamo. Entonces el señoriaje significa que yo siempre voy a cobrar la tasa de interés de todo el mundo que use mi moneda, primero. Los impuestos se van a pagar en mi moneda, segundo. Tercero, no tengo límites de emisión, sino hasta tanto el mercado mundial tome dólares y transacción en dólares, y los mercados de capitales, los derivados financieros, que son cantidades gigantescas, también usen dólares. Eso me permite que se absorba lo que yo emito, con las ventajas que eso conlleva. Es decir, yo no tengo que pedir prestado porque solamente tengo que emitir para comprar lo que quiera. Soja en Argentina, emito y la compro. Claro. No tengo que exportar para conseguir dólares para comprar soja en Argentina, la emito. Y así es como Japón se desarrolló, y Alemania también, y Europa. Ellos tienen el euro, pero un secreto que una vez yo fui abogado de ámbito financiero, me dijeron allí que el euro en realidad sale del euro dólar, porque la reserva de los euros estaba hecha todos los bancos en dólares, y sobre eso los bancos y los bancos centrales que tenían reserva en dólares empezaron a emitir euros, a convertirlo. Eran eurodólares que después se hicieron euros y tienen una banca en euros, pero finalmente también tiene una gran dependencia de Estados Unidos por el comercio y por las finanzas internacionales. Ahora bien, como vos señalás en este artículo y en otros anteriores, este ya es mucho más explícito y avanzado, la generación de los BRICS, como ustedes saben, es el grupo de países de economías grandes que está surgiendo como alternativa, lo llaman Sur Global, en donde está Brasil, Rusia, India, está Sudáfrica, China, están haciendo, digamos, sistemas bancarios propios, y en algunos sectores de la economía y en algunos sectores geográficos están dejando de usar el dólar como mecanismo de intercambio y usan sus monedas nacionales. Eso significa que no usan el dólar. Eso significa que entonces los dólares que antes se usaban en las economías entre sí
o para inversiones, ahora no se están utilizando, vuelven a Estados Unidos, vuelven a la zona dólar y empiezan a generar una presión inflacionaria, porque empieza a haber más dólares de los necesarios para las transacciones, y eso inadvertidamente va generando una presión inflacionaria y que eventualmente sobren dólares. Ahora, ¿dónde van esos dólares? A las propiedades, a los activos, a la bolsa, a los derivados financieros, porque no tienen dónde ir, porque además esos países lo empiezan a rechazar, no le necesitan inclusive para transaccionar petróleo, inclusive materias primas, algunos de ellos, entre ellos, y generan alternativas al dólar o monedas propias o monedas internacionales propias. Eso, bueno, hay terminología técnica como los swap o monedas de intercambio, con Brasil íbamos a hacer lo mismo, o cualquier tipo de mecanismo que reemplace al dólar, genera una presión inflacionaria sobre el sistema internacional de dólar, y esos dólares que sobran no solo van a los paraísos fiscales, sino van a los departamentos de Estados Unidos, los bienes, acciones, y todo sube. Finalmente, entonces, se genera una presión inflacionaria que en algún momento va a generar una crisis como la que se está previendo que puede ocurrir, porque está muy inflado todo el mercado. Cuanto más avancen los países con una moneda alternativa, más dólares van a aseverar y más problemas va a generar el sistema financiero. Claro. Bueno, quería hacer una consulta con respecto a la implementación del peso argentino digital. ¿Qué visión lo ve, o sea, en caso que se lo implemente, cómo puede llegar a afectar con respecto al dólar, respecto a la economía? ¿Qué visión tiene con respecto? Sí, en principio esos proyectos he conocido, hay un par, hay un economista del Chaco y hay un par más también dando vueltas, pero en particular que mencionaba, lo que va a hacer primero es un blanqueo fuerte de la economía, del 40% de la economía informal en Argentina, o sea, economía en negro. Al haber un peso digital y eliminar el peso físico, todos entre nosotros vamos a tener que intercambiar entre pesos digitales con nuestra billetera electrónica, con los celulares, ¿sí? Se va a blanquear la economía. Eso va a permitir mejorar la recaudación y blanquear todos los consumos, ahorros, etcétera, y tiene esa ventaja para el Estado Nacional. Ahora bien, también es cierto que va a ser más barato transaccionar, va a haber menos costos eventualmente, los bancos van a tener que bajar sus comisiones, se va a abaratar el funcionamiento de la economía, pero eso no quiere decir que sea política económica, porque si el Estado sigue aumentando sus gastos y no invierte y no produce, finalmente vamos a tener los mismos desequilibrios que tenemos ahora. No es una solución de fondo, es una herramienta que puede permitir mejorar algunas variables, como las que expliqué, pero no necesariamente otras. Claro. Básicamente lo que es el funcionamiento de los bancos, la banca de inversión, que en Argentina no hay, o la política económica. Así que finalmente no va a ser una gran diferencia a lo que tenemos hoy. Bueno, si ya nos van quedando poquitos minutos, mirá que rápido se pasa todo, luego de este programa, le digo a los oyentes para que se queden, viene nuestra compañera de radio, María Ángeles, con su programa Luna de España. Así que quédense en AM 11:40 después de las 14 horas. Supongo que los partidos deben haber terminado, ¿no? Ya los del mediodía. Uruguay ganaba 2-0 a Ghana. No sé cómo habrá terminado. Mirá vos, sí. Mirá vos. Y juega contra Brasil. Qué bárbaro. Bueno, está bien, pero ya ahora no. Justo en este momento no tenemos fútbol y hasta las 4 de la tarde creo que no hay más fútbol. Quedan muchos temas, por ejemplo, el de las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? En fin, quedan innumerable cantidad de temas, pero yo te pediría uno nada más, que si vos tuvieras que decir que hay un nuevo paradigma, que necesitamos un nuevo paradigma, que necesitamos un nuevo sistema de valores. Vamos por parte. Ninguna política aislada, ni monetaria, ni cambiaria, ni impositiva, ni cultural, ni educativa, ni sanitaria, ni de infraestructura, solita va a ser nada. Es decir, si no se logran articular armónicamente un conjunto de elementos, de componentes de una nueva política para la Argentina, nadie viene con una varita mágica y va a resolver los problemas del país, porque ya lo hemos visto, estas fanfarronadas de que la inflación
es una pavada y todo es una pavada. No. Lo que se necesita es una cosmovisión integral donde articule, no hay ninguna varita mágica, no hay ninguna medida aislada, insisto, ni monetaria ni de ninguna naturaleza que nos vaya a sacar del pozo. Ahora, si vos tuvieras que plantear un nuevo paradigma para la Argentina, ¿qué dirías en estos 2 minutos que nos quedan de programa? Bien, mencionaste los 3 temas, básicamente el tema monetario y el fiscal, en la reforma de la tierra. Pero te voy a decir algo más simple. El nuevo paradigma es un nuevo paradigma económico y monetario, donde todas las instituciones se acomodan a ese paradigma, que vaya a la producción, al ser humano y a la tierra, vivienda, etcétera. Tomando el paradigma de la economía natural, en el título del libro lo llamamos Keynes y Gesell, y esto es importante visualizarlo. Nosotros lo que pretendemos es tener un mercado de capitales y que siga funcionando el sistema bancario con una baja de interés, pero ir al mercado de capitales, ¿sí?, de inversión, de ahorro, de funcionamiento y transparencia, pero el sistema monetario, bancario, que tiene que regular el Estado, tiene que ir a la tasa de interés natural, a la transacción. Y acá, si no podemos modificar el Banco Central, lo que tenemos que introducir como nuevo paradigma son las monedas complementarias, monedas comunitarias o monedas empresarias, no financieras. Si yo logro introducir esto, que es perfectamente válido como un esquema complementario dentro del pensamiento sistémico, yo tengo un vector, pongo otro vector acá, lo que estoy haciendo es que la resultante se corra hacia el lugar donde yo quiero, un lugar ecológico, ambiental, sustentable, socialmente justo, que tiene que ver con sacar la carga del costo financiero que tiene la economía y que tiene nuestro trabajo, y por lo tanto la carga impositiva. ¿Cómo? Creando abundancia, creando riqueza y producción, la mejor forma de combatir la inflación. Para eso, sin alterar y sin afectar el sistema de los bancos o los sistemas financieros, si a mí me dejan crear una moneda complementaria, yo estoy generando riqueza y trabajo sin inflación y sin deuda. Regionales, locales, si están parados además por un mercado de capitales, fideicomisos de inversión, tengo una nueva economía que va a un paradigma nuevo que va a depender de las organizaciones locales, sociales, de una innovación social y las instituciones que lideren, cooperativas, mutuales, empresas, que puedan liderar ese camino, pero siempre desde los territorios, de los municipios, desde el interior, desde las economías regionales que tienen que monetizarse. Esto podría ser un nuevo paradigma, es decir, agregarle a lo existente monedas complementarias. Y las criptomonedas, volviendo a tu pregunta inicial, son monedas complementarias, porque en realidad se adicionan a lo que ya existe. Claro, pero el problema, hay una diferencia notable, y me estoy tomando ya más tiempo del que debemos, y ya nos tenemos que ir, ya nos fuimos, el tema es que las criptomonedas tienen una esencia que es la reserva de valor, y la verdad es que no es esa la función de la moneda. La función de la moneda debe ser estimular el trabajo, estimular la producción, estimular las transacciones, estimular la vida, porque en definitiva es la sangre de la economía, y si se paraliza o se cristaliza esa sangre, evidentemente se para la vida. Carlos, muchísimas gracias por haber venido, no será la última vez que te vayamos a invitar. Bueno, pero ha sido un gustazo, lo he disfrutado mucho, algo que nos debíamos, y muchas gracias por la invitación, estoy muy contento. Bueno, nos despedimos entonces de Carlos Luch, también nos vemos el lunes. Carolina Carvajal, Caro. Bueno, buen fin de semana. Y bien, buen fin de semana para todos. Héctor Didio, te dejamos a cargo de la radio. Chau.